Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 7 de mayo del 2022, se nos terminó la tercera semana de Pascua. Así como le escuchan, mañana, cuarto domingo de Pascua, es domingo del Buen Pastor. No se les olvide orar por sus pastores, no se les olvide pedir por las vocaciones, porque es la jornada mundial de las vocaciones. Así que, tenemos que pedir para que haya muchos y santos sacerdotes dedicados a alimentar al pueblo de Dios, a pastorearlo, a conducirlo, a llevarlo al redil del verdadero maestro. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo que por la situación que se está viviendo en Ucrania, entre Ucrania y Rusia por la guerra, creo que vale la pena que escuchemos sobre él, porque el monasterio que él fundó, donde él vivió, es el monasterio que se considera, fíjense, el lugar donde nace la Rush de Kiev, donde nace la Rusia, donde nace la fe de esos pueblos, y por eso es importantísimo. Claro, la fe fue naciendo en otros lugarcitos, pero fue ahí junto al río Dnieper, en Kiev, donde precisamente se fundará este monasterio que hoy en día se llama de San Antonio de las Cuevas. Entonces les voy a hablar de San Antonio de Kiev. Fíjense, él nace en el año 983, ¿han escuchado este nombre? En Lubik, en Ucrania, ha sido bombardeada, o sea, para que entendamos. Y pues él desde muy pequeño tenía una inclinación muy grande por la vida religiosa, la vida ascética, se quiso quedar de ermitaño por ahí, pero se dio cuenta de que él solito no podía formarse como tal, así que se va para Grecia, se va a uno de los monasterios ahí en el Monte Athos, que en esta época es la clave, no sigue siendo, ¿no? Para el mundo ortodoxo, esa zona de los monasterios, que no solo es un monasterio, son varios monasterios. El de él se llamaba Espimenou, así se llamaba el monasterio donde él estuvo muy bien formado, pero llega un punto en el que el abad le dice, mira, Antonio, que de hecho fue bautizado como Antipas, fíjense, pero se le conoce como Antonio, Antonio, regresa a tu pueblo, que estaba empezando a ser evangelizada esa zona de la Rush de Kiev, y entonces él regresa y se va a una cueva, ¿no? Ahí viviendo cerca, como les digo, del río Dnieper. Hay un montón de historias con respecto a quién había hecho esa cueva, cómo se había empezado a construir, y él empieza a una vida, dicen que solo comía un poquito de pan de cebada cada 2 días, algo de agua, y empieza a llegar gente a pedir su bendición, empieza a llegar gente a buscarle para algún consejo, y dentro de poco empieza a aparecer alguno que se quiere quedar con él. El primero que él acepta es un tal Nikon, y luego el segundo es un tal Teodosio, que es San Teodosio de Kiev. Entonces juntos van a fundar ese monasterio. Él fundará otros más porque en aquel entonces, vean ustedes cómo son las cosas, ¿verdad? Porque eso se repite. Pues resulta ser que los reyes, los zares, aunque el término zar ya es un poquito más posterior para ser empleado de esta manera, pues ellos eran los que fundaban los monasterios, pero los monasterios que fundaban ellos realmente no eran monasterios rigurosos, y por eso era la intención de Antonio de que sí fuesen realmente rigurosos. Como les digo, funda otros cuantos por ahí. Él regresa, después de andar haciendo esas fundaciones, regresa a Kiev y ahí va a morir. Muere cuando tenía 90 años, o sea, va a morir en 1073. Y desde entonces la veneración ha crecido muchísimo. Por lo que pude leer, todavía esa zona donde está, pues es preciosa esa zona, se mira el monasterio imponente, ¿no? No ha sido bombardeada todavía. Pues sería, imagínense ustedes, tan doloroso que se llegase a ese nivel. Pero es que el zar de Rusia no entiende de razones, y entonces hay que orar muchísimo para que termine esta guerra, que todas las guerras son tontas, ¿no? Pero realmente esta masacre que se está cometiendo en contra del pueblo ucraniano realmente parte el alma, ¿no? Y no se puede seguir en esto, porque esto puede derivar cada día que pasa en algo todavía peor. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora ya dejamos atrás la historia de Felipe y empezamos a ver la historia de Pedro. Fíjense ustedes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor.
Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándoles las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, el paralelo con Jesús, es increíble, ¿no? Pedro está haciendo las de Jesús, curando un paralítico, resucitando una muerta. Yo sé que algunos van a decir: padre, hasta suena, ¿no?, con lo de Talitá. Sí, Talitá es niñita, ¿no? Eso en el lenguaje arameo. Tabitá, y parece que significa gacela, ¿no? Entonces, pero es tanta coincidencia, ¿no? O sea, Pedro está haciendo las de Jesús, con la gran diferencia que Jesús no se puso de rodillas para orarle al Padre, sino que Talitá, ¡cum! Bueno, se levantó la niña, ¿no? Es diferente. Al paralítico no le hablen el nombre de Jesucristo, sencillamente levántate, toma tu camilla y vete. Es decir, vamos, hay un paralelo, pero con sus inmensas diferencias, porque una cosa es la fuerza que tiene Jesús, que es Dios, y otra cosa es la fuerza que puede tener, insisto, Pedro en el nombre de Jesús. Por eso yo sigo insistiéndoles en estos días: bueno, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, entonces quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Muy bien. ¿Y quien nos ha visto a nosotros, a quién ha visto? O sea, perdónenme, pero si no ha visto a nadie, porque nosotros no reflejamos a Dios como deberíamos, entonces estamos mal, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos de ser reflejo de Dios, reflejo del Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo. Y el Evangelio concluye el sermón o el discurso del pan de vida. Ayer terminó, ¿no? Eso lo dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Muy bien, las reacciones posteriores. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, nos pasamos criticando a Pedro, tanto, ¿no? O sea, acuérdense del Evangelio del domingo pasado, no digo porque ya estamos a una semana prácticamente, ¿no? El Pedro que me amas más que esto, Pedro, me amas, Pedro, me quieres. Claro, el Señor Jesús y su paciencia conduciendo a Pedro, ¿no? Pero ahorita sí, con lo que dice, realmente hace de Pedro, salva a Pedro esto, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Miren que el autor del Evangelio de Juan, el narrador de Juan, no esconde que fueron muchos los que lo dejaron. Hay veces que en nuestras comunidades pasa eso, ¿no? Que hay gente que ya no quiere andar con el Señor. Después de una crisis, después de un problema grande, después de una enfermedad, después de la muerte de un ser querido. Y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y ser conscientes que usted no puede forzar la fe. Usted debe ayudar a los otros a llegar delante de Jesús, pero ya delante de Él cada uno debe responder. El mismo Jesús le preguntó a los apóstoles: ¿ustedes también me quieren dejar? O sea, es decir, por favor, o sea, en la libertad de los hijos de Dios, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, punto. Pero el Señor Jesús no va a forzar a nadie. Y esta libertad es lo que más miedo nos da. Admitámoslo. Preferiríamos de repente que nos agarraran de la cabeza y nos hicieran: póngase aquí, muchachito, póngase aquí, muchachita, no se mueva, aquí quédese. Y que nos indicaran exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y no.
La libertad, aunque parezca un abismo, es lo que nos salva, porque es desde la libertad que podemos decir sí o decirle no al Señor. Él no nos va a forzar, pero ojalá y entendamos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Porque si quiere vivir usted, si yo quiero vivir, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Para dónde vamos a agarrar? Dicen en mi pueblo. No tiene ningún sentido. Les invito a hacer oración. Un día decidimos subir a tu barca, confiarte al timón. Desde entonces navegamos por la vida y escuchamos sonidos diversos, el ruido del trueno que anuncia la tormenta, los cantos de sirena que prometen paraísos imposibles, el bramido de un mar poderoso que nos recuerda nuestra fragilidad, las conversaciones al atardecer con distintos compañeros de viaje, los nombres de lugares que aún no hemos visitado y los de aquellos sitios a los que no volveremos. A veces nos sentimos tentados de abandonar el barco, de cambiar de ruta, de refugiarnos en la seguridad de la tierra firme. Pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú puedes ayudarnos a poner proa hacia la tierra del amor y la justicia. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Antonio de Kiev, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos y empiecen a orar ya para que el Señor nos conceda muchas y santas vocaciones y que las que ya estamos perseveremos en la fidelidad.